zusammen. Si son las 8:07, debo confesarles que no saqué la cuenta exacta de cuántos días lleva el gobierno. Esta idea surgió a propósito de los 100 días que se cumplieron hace muy poco. Pero bueno, es obvio que ya se ha recorrido una parte del tramo, aunque sea una parte muy inicial. Y es muy interesante poder analizar lo que ha sido el gobierno a la luz de la experiencia que hemos visto, ustedes y nosotros, durante estos meses. Hay un concepto que se llama el centro de gobierno, que alude a aquellas reparticiones que están más inmediatamente en colaboración con la presidencia de la República. Uno podría homologarla con lo que históricamente se ha conocido como el equipo político. Bueno, en este gobierno el equipo político también ha tenido algunos cambios, pero no solo eso, unidades que son muy influyentes en la política chilena, como el segundo piso, también podrían ser considerados en ese plano. Se ha estudiado académicamente, esto implica un diseño, implica una mirada de las autoridades respecto a cómo relacionar esa estructura con la política y con la ciudadanía, y es lo que vamos a conversar a esta hora de la mañana con quien precisamente incluso ha escrito libros sobre el tema. Nos referimos a la cientista política María de los Ángeles Fernández. María de los Ángeles, muy buenos días, gracias por la posibilidad de tener esta conversación. Muy buenos días, Patricio, un gusto. Sí, pues lo mismo decimos nosotros, María de los Ángeles. Bueno, parto preguntándote, si uno pudiera decir qué es lo que distingue a este centro de gobierno, el del presidente Boric, de los que habíamos visto en las presidencias anteriores, ¿qué podríamos decir? Bueno, el centro de gobierno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Aquí son tardes, en España son un poquito más de las 2, es la hora de, aquí dicen comida, en Chile almuerzo. Y efectivamente creo que es importante hablar de esta figura que conceptualmente se ha ido armando en la academia para tratar de entender ese conjunto de instituciones y de personas con las cuales el presidente toma, que son las más cercanas y con las cuales el presidente de un país o el primer mandatario toma las decisiones más importantes. Y quiero conectar con lo que tú dices, es importante ponerle un zoom o mirar esa figura a la luz del balance de los 100 días de gobierno, pero también cobra bastante, digamos, significación, analizarlo a la luz también del episodio que, bueno, se ha superado, pero que alteró la política chilena la semana pasada del gabinete de la primera dama, al cual le había puesto el nombre de gabinete Irina Caramanos, porque efectivamente la primera dama tradicionalmente ha venido formando parte de ese núcleo, a pesar de que no es electa popularmente, a pesar de que es un rol más bien informal, a pesar de que no rinde cuentas al Parlamento, pero se le ha ido poniendo muchísima más acento, muchísima más importancia, además con la importancia que se le da hoy día a la presencia de las mujeres en el mundo político, en el mundo de las decisiones. Hoy día también ese rol cobra importancia y ella está metida en ese entramado, por decirlo de alguna manera. Y respondiendo a tu pregunta, pues sí, efectivamente. El núcleo estratégico del gobierno tiene un conjunto de instituciones que son más o menos estables, ¿no? Que son las que nosotros podríamos, para que los auditores y auditoras nos entiendan, las que están en La Moneda, las que están en la residencia, el Palacio de Gobierno. Pero también se complementa con otras que no necesariamente tienen que estar dentro del Palacio de Gobierno, pero que dependiendo de los énfasis que quiera tener en su gestión un presidente a la luz del programa electoral por el cual fue aprobado, pues también las puede anexar o las puede adjuntar o las puede plegar a lo que va a ser su gestión. Un ejemplo, el hecho de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en esta administración del presidente Boric ha pasado a formar parte del corazón, del core del núcleo, que es el comité político. Sí. Y eso da una impronta, eso da una señal de por dónde quieren ir las cosas. Absolutamente. Bueno, hay un hecho de la causa que es obvio que no venimos a calificar ni como virtud ni como un defecto, porque no lo es, y que es la juventud del presidente y de su entorno político, de los ministros de Moneda, como tú describías, María de los Ángeles, de la ministra de la Mujer, que se ha incorporado.
Digo que no es ni una virtud ni un defecto, pero para efectos de la administración del Estado, obviamente supone la necesidad de poder corregir lo que los mismos ministros han dicho. La ministra Siches decía, por ejemplo, en una entrevista que cualquier responsabilidad que su generación haya tenido no se compara con lo que implica estar en la moneda, ¿no? Bueno, esa juventud que caracteriza Que al no actual se equipo compara con, perdón, con estar en la moneda. perdón, no se compara con qué. Con estar en la Ah, moneda, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, eso decía la ministra Siches. Bueno, esa juventud debe ser de alguna manera complementada, ¿no? Uno tiende a concluir al cabo de estos meses. ¿Cómo ha de Bueno, complementarse? efectivamente, efectivamente. Se te va la voz de repente, Patricio. Mira, efectivamente, lo ha dicho Noam Titelman, ¿no? Una persona bastante cercana al mundo digamos, de convergencia social o esa generación, ¿no? Él dice que este no puede ser un gobierno generacional y Ujú. efectivamente tiene que... ¿Sabes lo que pasa? Que son tan ingentes las tareas que están, volvamos al punto inicial, son tan ingentes las tareas que tiene que acometer el gobierno actual que no solamente viene con toda la herencia, ¿verdad?, de lo que ha sido el estallido social y el dolor, las expectativas, un cúmulo de emociones que son difíciles de discernir hoy día en la sociedad chilena. Y luego la promesa que entraña una nueva constitución. Y luego no solamente lo que pasa a nivel nacional, sino también a nivel regional y a nivel mundial, con todo este cambio, ¿no?, un poco en las reglas del juego del orden internacional, que está alterando muchas de las cosas que dábamos por sentadas, y eso se le añade el impacto de la pandemia del COVID. Entonces, son tantas, es como Chile está asistiendo, todos los países hoy día se ven presionados de una u otra manera, pero una sobrecarga de demandas. Entonces, tú no puedes llegar a instalar un gobierno de un promedio de 35 años y decir, bueno, es que nosotros somos estupendos, nosotros vamos a derribar el orden neoliberal y vamos a instalar otra cosa, porque además, si no lo haces de manera muy complementada, tomando en cuenta la experiencia, tomando en cuenta distintos ingredientes, tampoco estás haciendo, digamos, justicia a la diversidad que esta nueva generación exige, porque hablan mucho de la importancia de la diversidad, la importancia de la inclusión de los distintos, pues eso de alguna manera tiene que reflejarlo también el gabinete, no solamente a través de la inclusión de más mujeres. Sí. Es, Bueno, María Ángeles, sí, querías agregar algo. No, lo que quiero decir es que la alquimia perfecta de un centro de gobierno no existe, Ujú. pero efectivamente ya se está instalando, y no es casual que estemos hablando tú y yo de esto, no es casual que ya se está instalando en el debate público la necesidad de que a lo mejor el presidente Boris, para ganar un poco de respiro y para tener un poco más de recuperar un poco la iniciativa, porque es el presidente que más desgaste evidencia tan pocos días de mandato comparativamente con otros mandatarios que lo precedieron, ya se está hablando de un cambio de gobierno. Ahora, el cambio de gobierno, ¿qué significa? A lo mejor mantiene las piezas del núcleo estratégico del gobierno y cambia solamente, digamos, ministerios más bien satelitales. Lo que está claro es que este diseño tiene problemas, y no digo nada nuevo, tiene problemas porque el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es un ministerio basal. Y la persona que está a cargo, a lo mejor se intentó responder con su nombramiento un conjunto de expectativas de tipo simbólico, no lo pongo en duda, la primera mujer que ocupa el cargo, pero ya ha pasado suficiente tiempo, Patricio, para que no se ve desde su vereda algún tipo de respuestas. Y no basta con ponerle un subsecretario que la pueda respaldar, que le haga backup. Y luego también tenemos problemas con las SECPRES, donde el ministro Jackson pues parece que no acusa la agilidad legislativa que se esperaría un gobierno de estas características. O sea, ya tienes dos piezas dentro de este diseño que no se están, digamos, acompasando. Y eso no lo puede ni respaldar ni el subsecretario Monsalve, ni la mejor vocera del mundo, porque esto es una orquesta. En el fondo es una orquesta. Ujú. No se puede compensar con el buen desempeño de algunas individualidades. Sí, si uno hace la revisión de los últimos 32 años, María de los Ángeles, y bueno, si mi revisión no coincide con tu apreciación, creo que vale tanto o más. em, que para ser ministro del Interior parece que en la política chilena se exige tener lo que algunos llaman un tonelaje, tener un peso
propio y Sí. largo. Digo, pienso en Kraus, pienso en Insulza, esto independientemente de las opiniones que legítimamente cada uno o una de lo que de quien nos está escuchando tenga sobre ellos, ¿no? Pero pienso en Kraus, pienso en Insulza, pienso en Chadwick, en cierto momento, o en los intentos que durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet hubo por poner figuras fuertes de la democracia cristiana en interior, independientemente de que algunas no hayan salido tan bien. Y lo comparo con Peñailillo y Siches y me pregunto si hay alguna inercia o hay alguna característica de la política chilena que se la pone más difícil a quienes son más jóvenes o a quienes no han tenido una acumulación de capital político que les permita tejer redes para sostenerse en determinadas circunstancias. ¿Qué decir sobre esta hipótesis? No la digo necesariamente para que estés de acuerdo, María de los Ángeles, sino para promover tu análisis y la conversación. Bueno, es cierto lo que tú dices, o sea, los cargos, hay cargos que se van llenando con el paso del tiempo, de ciertos códigos, por decirlo de alguna manera. Hay unas culturas institucionales, ¿no?, que se van sedimentando allí, y es probable que desde el punto de vista de la cultura política de los chilenos pues haya una cierta expectativa con relación a ese ministerio en particular, como también hay expectativas con relación al Ministerio de Hacienda, etcétera. El problema es que estamos viviendo en un momento de la historia política de Chile reciente donde hay una crisis de orden público de magnitudes no conocidas, ¿verdad? O Ujú. sea, ya la realidad le impone un peso específico a la expectativa sobre ese cargo, porque a lo mejor Chile no tuviera tantos problemas de orden público acumulados, porque también aquí hay una cosa bastante sistémica con la crisis en la Araucanía, con los problemas que ha desatado la inmigración, problemas de narcotráfico, en fin, todo hay un cúmulo ahí de cosas, hay como una especie de una pequeña tormenta perfecta. Y luego, como ella, el hecho como debutó la ministra, su primer acto, de alguna manera hizo una impronta, ¿no? Esa visita que ella intentó, premunida de buena fe, etcétera, a esta comunidad mapuche y la manera en que fue recibida. Y eso, como dicen, bueno, las primeras impresiones, ¿no? Generó algo que aparentemente está siendo difícil de revertir, pero después resulta que cuando ella interviene, infelizmente no logra superar aquello, ¿no? Por distintas consideraciones, sus salidas comunicacionales. Y yo creo que la verdad que para ser ministro o ministra del Interior hay que tener también ciertos conocimientos del área que tú vas a ocupar. No lo sé, yo creo que hoy día los problemas son cada vez más acuciantes, más demandantes, de más compleja resolución, Patricio, y creo que eso exige otro tipo de, no quiero usar la palabra tonelaje, pero otro tipo de componentes a la hora de ocupar los cargos. Sin Sí. desmedro de que el gabinete en general del presidente Boric es muy bueno. O sea, raya para la suma, el día que él anunció su gabinete, yo creo que estábamos todos bastante, en términos formales, muy contentos, también simbólicos, yo lo digo en lo Ujú. específico por el nombramiento tan alto que hizo de mujeres, pero tú vas tomando ministros individualmente, digamos, dimensionados, y tienen una tremenda trayectoria y unos tremendos pergaminos, pero algo está pasando con el diseño del núcleo estratégico del gobierno, el centro de gobierno, que hace ruido. Y al mismo tiempo hemos visto errores no forzados de ministros que salen diciendo distintas cosas, que no son, aparentemente no hay coordinación, lo vimos en el caso de Ventanas, por ejemplo, creo que es el último episodio, donde inmediatamente volvemos también a poner la vista en SECPRES, donde hay una división que supuestamente se encarga de la coordinación interministerial. Ujú. Al María de los final Ángeles, todo nos sí. lleva, nos coloca un poco en el núcleo estratégico del gobierno. Así es. Bueno, la idea de una ministra o ministro del Interior como jefe de gabinete, como primus inter pares, ¿no? Como el jefe de los demás ministros y que lo parezca además. ¿Es una idea vigente o es una idea Se escucha mal, anacrónica, en tu Patricio. opinión? Voy a tratar de repetir Se escucha mal. Sí, vamos a ver si ahora me puedes escuchar mejor, María de los Ángeles. ¿Me Le, escuchas bien ahí? ¿Me escuchas mejor? sí, de repente se va. Sí. Si no, te preguntaba si la idea de un ¿Sabes qué? ministro. Voy a detener el video. Ahí sí. Bueno, te preguntaba si la idea de un ministro o Aló. ministra del Ahí Interior sí, ahí sí. como, sí, como jefe de gabinete, como primus inter pares, como el jefe de los demás ministros, ¿es en tu opinión una idea vigente o una idea anacrónica? Bueno,
Bueno, es una idea que se ha ido instalando en la historia política reciente de Chile, algo que está ahí, pero no necesariamente es algo que tiene que ser así de una vez y para siempre. De hecho, cuando uno accede a la historia personal del presidente Boric y cómo se ha ido construyendo su relación en torno a lo que fue la movilización estudiantil, las complicidades con Camila Vallejo y también con Jackson, uno tiende a pensar que en este nuevo gabinete quien debería ser el jefe de gabinete propiamente tal es Jackson, no tanto la ministra Siches. ¿Mm? Ujú. Yo creo que hay un tema mayor que tiene que ver con la crisis de seguridad y orden público que hoy día tenaza Chile, que coloca obviamente una serie de expectativas tremendas sobre ese ministerio, más allá de tonelajes, ¿me entiendes? Más allá de muchas otras cosas. Yo he leído en Twitter a mujeres muy prominentes, ¿verdad?, digamos, de la esfera pública chilena, decir que las críticas a la ministra Siches son machismo, que aquí, que allá. Yo digo, a veces perdemos la perspectiva, tenemos que separar la paja del trigo, porque cuando decimos que todo es machismo, nada es machismo. Tenemos que tener capacidad para saber cuáles son las críticas imbuidas de machismo, pero cuáles son las críticas planteadas con la mayor capacidad de discernimiento, ¿no?, y de objetividad posible. Y está claro que la ministra, a los 100 días de mandato, pues no ha logrado cumplir con las expectativas que están colocadas sobre su gabinete, en el entendido que hoy día creo yo que la crisis más importante es la de orden público. Ujú. Estamos conversando a esta hora de la mañana o del almuerzo, como nos decía en el caso de España, con María de los Ángeles Fernández. Y bueno, ha habido más de algún episodio en el cual se ha adjudicado un error administrativo, María de los Ángeles, ¿no? Sí. Que es una manera de decir, este no es un error político, ¿no? Aunque uno podría presumir que todo error administrativo es un poco político también, pero bueno. Ha surgido también la reflexión respecto al entorno de los ministros, porque comprensiblemente son en muchos casos con una extraordinaria formación, pues eso nadie lo ha puesto en duda, pero tan jóvenes como sus jefes, ¿no? Digo jóvenes no solamente en una descripción biográfica, sino también en su conocimiento de los entreveros del Estado, que siempre Sí. es un tremendo Así. asunto. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, efectivamente, hay también un dilema, un desafío, porque volvemos al punto, aunque no se haya declarado de manera formal, este es un gobierno que viene con toda una impronta generacional y con personas todas muy bien, con grandes pergaminos, ¿no?, obtenidos en el extranjero, pues volvemos al tema de que esto es de sentido común, no sirve de nada si no lo vas amalgamando con la experiencia. A pesar de que el gobierno del presidente Boris ha ido dando cuenta de eso y justamente en el caso de la ministra Siches, pues la ha ido apuntalando con esa experiencia que en el caso concreto de su cartera parece faltar, a pesar del tonelaje que puede tener el subsecretario Monsalve. Me refiero a la incorporación de Analía Uriarte, ¿no?, a personas, digamos, del riñón del bacheletismo que tienen bastante experiencia y trata de apuntalarla de esa manera. Yo creo que la tendencia va a ser, Patricio, que si hay cambios de gabinete próximos o algo así, ir incorporando personas que puedan complementar para dar respuesta a los desafíos que tiene Chile con mayor experiencia y con mayor trayectoria. Yo creo que en la amalgama, en el maridaje de estos elementos es que están las posibilidades de darle respuesta a esta sobrecarga de demandas que vive hoy día Chile. Sí. No esta lógica de los bandazos, no pendular de ahora jóvenes y descartamos a los mayores. Ahora bien, creo que además este gobierno, perdona Patricio, tiene un ingrediente más particular todavía que lo distingue de los anteriores. Es un gobierno que además tiene dos coaliciones en su seno. Sí, es lo que te ¿Verdad? iba a Y esto, es lo que te iba a preguntar, María de los Ángeles, porque uno no puede, o creo que no deberíamos analizar vamos a decirlo así, el desempeño de un gobierno desvinculado de las condiciones en las cuales ese desempeño se da. Y yo no sé, tiendo a pensar, ¿no?, que es difícil un escenario político más complejo y con más variables en los últimos 32 años que el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, además está el condicionamiento que tú describes de las dos coaliciones, está el tema de la minoría en el Congreso, está el tema así es. del paralelo proceso constituyente, eh, y yo no sé qué gobierno podría manejar perfectamente tantas variables al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ese es un gobierno que se ha asimilado mucho al primer gobierno de la transición, porque además Ujú. ahora sí
se dice que habría un cambio de ciclo, a pesar de que hay una expectativa en los últimos años en Chile que cada vez que asume un presidente, por ejemplo con Bachelet, 2014 también se habló mucho del cambio de ciclo. Entonces, cuando se habla mucho del cambio de ciclo, de tanto hablar de él, pues va perdiendo significación, ¿no?, el concepto. Pero bueno, yo creo que sí podemos hablar ahora de un cambio de ciclo efectivo, una vuelta, ¿no?, como de los 30 años de la transición chilena, y se ha asociado mucho a este gobierno en términos de las expectativas que tiene con el primer gobierno de Patricio Aylwin. Y efectivamente, las limitaciones que tú señalas o los desafíos, no hablemos de limitaciones, todo depende de lo que se haga con ella, que tiene que ver con minoría en el Congreso, con dos coaliciones que tienen que aprender, no una, dos, ya una coalición de partidos en sí misma es compleja, pero aquí tenemos dos coaliciones con partidos distintos entre sí, donde hay culturas políticas distintas. Entonces, se asocia mucho al primer gobierno de Patricio Aylwin. Patricio Aylwin, había una expectativa enorme, tan grande como hay ahora a lo mejor en la población, de un nuevo renacer, un nuevo amanecer, ahora con la nueva constitución, pero además Patricio Aylwin tuvo que lidiar con los enclaves autoritarios, todo aquellos, digamos, aquellas minas que dejó, ¿verdad?, Pinochet muy instaladas dentro de la constitución del 80 y que paulatinamente a lo largo del tiempo se han ido derribando, se han ido eliminando ¿te acuerdas cuando en 2015 la presidenta Bachelet lleva adelante la reforma del binominal? Ahí se dijo que se sacaba de la Constitución el último enclave autoritario, pero Aylwin tuvo que lidiar con todo eso. Ahora sí había un clima a lo mejor internacional mucho más favorable, un clima nacional también. Todo el mundo en Chile tenía tantas ganas de que la recuperada democracia transitara por los carriles adecuados que muchos le pusieron legítimas aspiraciones y demandas. Hoy día la cosa es muchísimo más compleja con un ingrediente, digamos, evidente de anomia social al interior de la sociedad chilena, todo el tema de la violencia cotidiana que se ha instalado, por ejemplo, en que uno observa en lugares muy específicos, como algunos liceos emblemáticos de Santiago, por citar algo. Entonces, efectivamente, con más razón, este es un gobierno que tiene que pensar muy bien, tiene muchos desafíos, también tiene oportunidades, pero entraña algo que frente a lo cual no puede seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. Para finalizar, el presidente vino a proponernos un modelo de presidencia distinto al que habíamos conocido. Todavía has escuchado muchas veces, María de los Ángeles, seguramente esto de que a los chilenos nos gustaba un padre autoritario, ¿no? Y que por eso los presidentes eran de una determinada manera. Sí. Bueno, evidentemente este no lo es, ¿no? Y por lo menos hay una tensión con la tradición histórica o con ciertos sentidos comunes. ¿Qué decir sobre esto, ¿no? Sobre los desafíos que aquello implica, tanto para la presidencia o para el presidente como para la propia sociedad o como para la propia comunidad? A ver, yo efectivamente, yo creo que el presidente Boric, ella por su edad, en fin, por una serie de elementos, él se ha propuesto instalar un estilo distinto, que viene muy, muy marcado por su propia personalidad. Y nos damos cuenta, cada vez que él habla, sube el pan. No sé, si ya no recuerdo si esa expresión la decimos en Chile o en España. Cada vez que el presidente dice algo, realmente pues él sube en apoyo, porque tiene una oratoria muy seductora, tiene todo este componente, un presidente que lee, una persona culta, una persona que sabe tocar claves muy sensibles en la sociedad chilena. Pero claro, el presidente, por muy importante que siga siendo la figura del presidente de la sociedad chilena, pues él necesita tener un equipo, y el problema que estamos viendo es que el equipo no es un equipo que no se acompasa con esto. Sigo diciendo que es muy importante el estilo presidencial, y el estilo presidencial obviamente se relaciona con el resto de las instituciones, tanto del gobierno como el resto de los poderes del Estado, con la sociedad en su conjunto, con las herencias que vive esa sociedad, y a partir de ahí emerge el liderazgo, no solamente de los puros factores individuales. Pero sí creo, Patricio, no quería dejar sin decir algo. Creo que son tantos los desafíos y las complejidades que son inéditas, que por eso te digo que si tengo que asociarlas con algún momento de la historia reciente de Chile, son el gobierno de Patricio Aylwin, que creo que comete un error al gobierno, creo que lo ha ido corrigiendo de a poco, en asociar el destino de su programa a lo que suceda en el plebiscito del 4 de septiembre. El presidente, una vez que es elegido, él es el presidente de todos los chilenos. Y así como Gabriel Boric supo entender la importancia de la política para desatar el nudo de conflicto y de violencia que había previo al 15 de noviembre de 2019,
firmando él solo y a su propio nombre, ¿verdad?, el pacto que le dio una salida a la situación de conflictividad chilena, yo creo que él tiene que entender que nuevamente, después del 4 de septiembre, tiene que jugar un rol la política. Hay que darle conducción independientemente del resultado que salga de las urnas, y para eso está el presidente y el gobierno, que es el presidente de todos los chilenos. Yo creo que lo que él vaya modelando en función de ese escenario también va a hablar mucho de su liderazgo. Bueno, son enormes los desafíos que tiene el gobierno y es muy interesante poder analizar este gabinete que tiene muchas características que no habíamos conocido antes, o al menos a las que estábamos poco acostumbrados. Hemos conversado a esta hora de la mañana o de la tarde, vuelvo a decir, con María de Los Ángeles Fernández, con la destacada cientista política. María de Los Ángeles, como siempre, muchas gracias por tu gentileza de compartir tus reflexiones con nuestros auditores y auditoras. No, un placer enorme para mí que siempre me tengas en tu radar, y como bien sabes, Patricio, yo viví muchísimos años en Chile, soy chilena por adopción y siempre estoy mirando Chile. Hoy día las ventajas, ¿verdad?, del mundo digital, aunque esté físicamente en España, estoy el 80% casi de mi cotidianidad, de mi día, leyendo sobre Chile, pensando sobre Chile, y te agradezco mucho esta oportunidad de tener esta conversación contigo, esta tertulia, porque además todos deseamos que a Chile le vaya bien. Gracias, María de Los Ángeles, que estés muy bien. Un abrazo muy grande para todos. Igual, igual. Son las 8:32, hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día jueves. No, miércoles, perdón. Vamos y volvemos.